Si vemos en números, la población afrodescendiente era minoritaria, muy pequeña, ¿no? Fines del siglo XVIII era 1 millón de habitantes en todo el virreinato y la población esclavizada apenas daba pues, el 3,8%, ¿no? Entonces podríamos decir que es minoritaria, sin importancia, pero en realidad, más allá de las cifras, creo yo, tiene que ver con la capacidad de participación y negociación, ¿no? Unos apostando por la continuidad del virreinato y perdieron, y otros apostando más bien por un cambio, ¿no? Y que ese cambio los iba a conducir a mejorar también sus condiciones de vida, obtener la libertad, ¿no? Ahora a la distancia ya sabemos que eso no se logró, porque la abolición de la esclavitud es posterior en el Perú, pero por lo menos creo yo que a nivel individual consiguieron muchísimo, negociaron con el Estado, negociaron mejores condiciones de vida, ¿no? Derechos, adquirieron también un lenguaje nuevo, el liberal, para poder pelear por sus derechos en los tribunales, ¿no? Claro, a largo plazo vemos que la sociedad sigue siendo racista, sigue siendo excluyente, ¿no? Pero creo que de manera sí positiva podríamos pensar que fue una población que, a pesar de estar limitada al margen, ¿no? Legalmente estaban al margen por ser esclavizados, pero de todas maneras participaron. Yo empleo esta palabra afrodescendiente, pero en el momento, en la época, no se empleaba, es más contemporáneo. En la época colonial se diferenciaba la población, esta comunidad afrodescendiente, como negros, bozales, criollos, ¿no? Algunos eran libres, otros eran esclavizados, ¿no? Pero en conjunto estaban en toda la sociedad y en todas partes del país, ¿no? Generalmente se dice que la población afrodescendiente solo estaban en Lima o en la costa, pero eso no es cierto. El censo de fines del siglo XVIII prueba que estaban en diferentes, por supuesto, cantidades, pero en casi todo el territorio de la colonia, ¿no? Ahora, no es la primera vez que la corona recurre, digamos, que capta a la población afrodescendiente. Hay estudios que demuestran que la población afrodescendiente fue captada también en este largo siglo XVIII, en que hay varios movimientos de protesta, incluso contra Túpac Amaru, fueron tropas de milicianos pardos, mulatos y negros. De parte de la corona, de parte de los realistas, la población afrodescendiente va a participar primero de manera voluntaria, porque pertenecer a las tropas del rey tenía ciertos privilegios, como por ejemplo ser juzgados en un fuero militar aparte, luego el uniforme, la paga, ¿no? También para la población esclavizada podría haber sido interesante, ¿no? Pertenecer a las tropas realistas. Los últimos virreyes, por ejemplo, van a convocar a la población esclavizada también para reforzar el ejército, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, antes de que San Martín llegue por acá, ya estaban reclutando y dan como, para poder jalar a la gente, les dicen que les van a dar la libertad después de un número de años, ¿no? Al servicio de las tropas de su majestad. También, por ejemplo, algunas personas que eran leales a la corona regalan sus esclavos, o más bien los ceden por un tiempo para que peleen por las tropas del rey, ¿no? Y por último también hay confiscaciones, es decir, las tropas del rey llegan a una hacienda y simplemente se llevan a la población esclavizada, ¿no? Igual que los víveres, o el ganado, ¿no? Ahora, las tropas de San Martín, el llamado Ejército Libertador, ya tenía población afrodescendiente desde que se fundó en Argentina. Es muy conocido que hay varios batallones de pardos, de mulatos, ¿no? Y cuando este pasa a Chile, también hay esclavizados y libertos afrodescendientes que se unen al Ejército Libertador. Cuando están por llegar ya al territorio peruano, se genera como una expectativa, miedos por un lado, pero también esperanzas, ¿no? Y aquí vamos a ver también claramente cómo se van diferenciando. Por ejemplo, cuando ya desembarca, el ejército desembarca en Pisco, muchísimos esclavos de las haciendas de Pisco, Cañete, Chincha, Ica, se presentan al cuartel general de manera voluntaria para pelear en el Ejército Libertador. También sabemos que algunos patriotas entregan sus esclavos, ¿no? Para pelear por las
por la causa, ¿no? Cuando San Martín llega a Lima va a ser recibido por la población. Algunos dicen que la élite, de manera muy tibia, muy cauta, pensaban que San Martín era un jacobino, ¿no? El terror a San Martín. La población popular, digamos, y entre ellos los esclavizados, al parecer, ¿no? Todo parece indicar que pues no le van a tener miedo y más bien apoyan la presencia de San Martín. Pancho Fierro, muchísimos años después, imagina esta situación, ¿no? De San Martín proclamando la independencia y la población afrodescendiente limeña que sale a celebrar, ¿no? Y se ve en las caras, en estas acuarelas, las caras emocionadas con la ruptura, ¿no? Con el orden colonial. Ahora, hay que tener en cuenta que estas acuarelas son hechas muy posteriormente y es también una lectura, ¿cierto? Una lectura de una parte de la población. O sea, tampoco vamos a generalizar que toda la población esclavizada quiso la libertad. Así que lo interesante aquí sería ver las diferentes expectativas que tenía la población afrodescendiente, unos apoyando al ejército realista y otros más bien, ¿no? La continuidad sería, ¿no? La continuidad de la colonia y otros más bien por la libertad, ¿no? y formar un nuevo modelo, ¿no? La libertad de vientres suena medio raro, ¿no? Pero es una ley que permite que ninguna persona nazca esclavizada en el territorio. San Martín ya lo había, o sea, ya en Argentina ya se había dado esta ley, y después, 1813 me parece, y después también en Chile, y luego se aplica en el Perú. Se trata de una medida para lograr progresivamente, ¿no? Ir enfrentando este gran problema que era la esclavitud. Aquellos que impulsan la independencia eran liberales y además pensaban como un acto central, como un valor central, lo de la libertad. Pero chocaban también con la propiedad privada, ¿no? Un esclavo es propiedad privada en esa época. Entonces, un término medio, digamos, para solucionar esto es pensar progresivamente, llegar a la libertad de todos, pero mientras tanto, entonces, la libertad de vientres. Cuando se da el decreto aquí en 1821, el decreto dice que nadie nace esclavo en el Perú. Eso significa que a partir de ese momento, los bebés que nacen ya son libres, ¿no? Pero al mismo tiempo también San Martín da una ley para controlar a aquellos esclavos, porque la ley solo es para los bebés que están naciendo a partir del 28 de julio de 1821, pero no es aplicable a las personas que ya están, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mayores, ¿no? Así que solo era una medida progresiva, muy pequeña y de menor impacto. Parte de Guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real.